Durante décadas fueron el epítome de la fe, la disciplina y el éxito católico. Fundaron universidades de élite, formaron a miles de sacerdotes y gozaron de la aprobación y el respeto del Vaticano. Pero en el centro de este imperio religioso estaba su fundador, el padre Marcial Maciel Degollado, venerado por sus seguidores como un santo, un hombre con acceso directo al Papa y cuya obra se extendía por todo el mundo. Pero detrás de esa fachada de piedad y poder, se escondía una verdad tan oscura y monstruosa que sacudiría los cimientos de la Iglesia Católica y del mundo. Maciel no era un santo, era un abusador serial, un adicto con doble vida y un maestro del engaño. La pregunta que surge es, ¿cómo pudo un depredador construir un imperio religioso de alcance global y mantener sus crímenes ocultos por más de 30 años? Hoy desmantelaremos la historia de esta religión, desde su auge y la vida secreta de su fundador, hasta la implacable investigación del Vaticano y los escalofriantes reportes que confirmaron la pesadilla. Esto es Terror Urbano, y hoy te presento el caso de los Legionarios de Cristo. Los Legionarios de Cristo son una congregación religiosa católica, fundada el 3 de enero de 1941 por el sacerdote mexicano Marcial Maciel. Se dedican a la evangelización y formación de sacerdotes. Cuentan con presencia en al menos 21 países. Los Legionarios de Cristo, junto con el movimiento laico Regnum Christi, creció hasta convertirse en una de las organizaciones más ricas y poderosas de la Iglesia. Se distinguen por su fuerte enfoque en la educación de élite. Administran una extensa red de colegios y universidades de prestigio internacional, como la Universidad Anáhuac en México, la Universidad Francisco de Vitoria en España y el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma. Sin embargo, la otra cara de la religión es la que ha conmocionado al mundo, pues a partir de la década de 1990, y especialmente en los 2000, salieron a la luz acusaciones demoledoras contra su fundador, el padre Maciel. Se hablaba de al menos 60 abusos y se acusaba al Vaticano de proteger al padre Marcial Maciel. En ese momento, Degollado rechazó las acusaciones hacia su persona. El escándalo se profundizó al revelarse su doble vida. Maciel no solo cometió abusos, sino que también tuvo varios hijos con distintas mujeres, y fue adicto a las drogas. Finalmente, después de años de escándalos, rumores y acusaciones, en 2006 el Vaticano, bajo el mando del Papa Benedicto XVI, intervino solicitándole a Maciel que se retirara a una vida de oración y penitencia. Tras su muerte en 2008, la Iglesia reconoció la totalidad de los crímenes. En 2019, los Legionarios de Cristo, mediante un informe, revelaron que, desde su fundación en 1941 y hasta el 2018, en total hubo 175 menores víctimas de abuso cometidos por 33 sacerdotes, entre ellos el padre Maciel. Otros 90 alumnos fueron abusados por 54 seminaristas, de los cuales 46 no llegaron a ser sacerdotes. Este documento es el primer reporte histórico en el que la Iglesia ha pedido disculpas públicas y reconocido la magnitud del problema al interior de la organización. La investigación interna menciona que los 175 casos de abuso son acusaciones sustanciadas, ya que fueron admitidas por los señalados. Según el informe, esto generó un fenómeno denominado cadenas de abuso, pues la víctima de un legionario, con el pasar de los años, se convertía a su vez en un abusador, repitiendo sobre otros el abuso que él mismo recibió. De los 33 sacerdotes responsabilizados, 6 fallecieron, 8 dejaron el sacerdocio, 1 dejó la congregación y los otros 18 se mantienen aún en el grupo, de los cuales 14 no tienen funciones en público.
mientras que 4 lo hacen de manera restringida. De los 33 sacerdotes confirmados como victimarios, solo 1 fue juzgado y condenado penalmente. Una de las víctimas que inició las acusaciones en contra de la religión fue Vianney López Antúnez, quien asegura haber sido abusada desde los 8 hasta los 10 años. A continuación te presento el testimonio de Vianney, que actualmente tiene 43 años. Esta carta es pues una de las denuncias que yo hice en 1993. Una maestra habló conmigo porque me encontró a mí y otras 3 niñas en el baño llorando y nos empezó a preguntar qué les pasa y le decíamos es que no te podemos decir. Y nos dijo, bueno, si no pueden decirlo, escríbanlo en una carta. Pero esa maestra no era mi maestra, y entonces yo le escribí una carta a la que sí era mi maestra, que era como una persona de confianza para mí. Y yo, honestamente, hasta que vi la carta no me acordaba de haber escrito esa carta, porque hay muchas cosas que giran alrededor de un trauma de esta naturaleza que hay cosas que bloqueas. En la carta relató más sobre el abuso del padre. Cuando yo hice pública esta carta, me pidieron que leyera la carta y es una carta que no puedo leer en voz alta porque la empiezo a leer y empiezo a llorar y es muy difícil para mí. La Iglesia Católica me quedó mal a los 9 años, me traicionó y desde entonces pues no me considero católica. El Papa Francisco y su tolerancia cero, si realmente quiere sentar un precedente y realmente hacer algo que se asemeje a la justicia, pues debería disolver a la Congregación de los Legionarios de Cristo. Lo que quiero es que se presente ante las autoridades y que lo juzguen por los crímenes atroces que cometió él y sus encubridores. Esa niña la tengo presente todo el tiempo y pues yo creo que lo que yo le quiero decir al final de este camino es que hice todo lo posible por traerle un poco de justicia y por reconciliarme con ella. También hablamos con otra de las víctimas, su nombre, Ana Lucía Salazar. En las confesiones, él me guiaba por pláticas que hoy me doy cuenta que eran pláticas sexuales. Y luego me comenzó a sentarme en sus piernas y cuando me sentaba en sus piernas, pues él se masturbaba, ¿no? Conmigo encima. Los abusos se convirtieron en violaciones y las violaciones eran tan continuas que yo no lo pude resistir más y tuve la fuerza, y la verdad no sé dónde la saqué, pero tuve la fuerza, siendo una niña muy pequeña, de poder hablar con mi mamá, porque no puede ser que no estemos poniendo al centro a los niños ni a las víctimas, porque la gente sale a decir y a defender a los buenos que trabajan para la institución mala, y trabajar para los malos tampoco está bien. Así como Vianney, la lista de las víctimas que han decidido alzar la voz ha ido aumentando con el pasar de los años. Como resultado de los escándalos, la organización ha emprendido un proceso de purificación, reformando sus constituciones, su gobierno y su sistema de formación, para desvincularse del modelo de Maciel. Sin embargo, la pregunta que sigue inquietando es si ¿es posible separar la obra educativa y el carisma de una organización de los crímenes de su fundador? La historia de los Legionarios de Cristo es un testimonio complejo de fe, poder, educación y abusos. Una historia donde el éxito institucional estuvo cimentado, al menos en parte, sobre la mentira y el crimen. A lo largo de la historia, la humanidad ha necesitado algo en que creer, pero son casos como estos los que hacen que cada día las personas se alejen más de la Iglesia y de Dios, pues en la actualidad, la religión ya está muy manchada por sus actos lucrativos, abusos y escándalos. Si te gustaría que profundizara más en el tema y te presentara más testimonios de las víctimas, déjamelo saber en los comentarios. Esto es Terror Urbano. Gracias por ver, suscríbete y déjame tu opinión sobre los Legionarios de Cristo.